Hola grupo, voy a intentar explicar funciones y procedimientos. Tanto las funciones como los procedimientos son un bloque de código que se utiliza para reutilizar códigos. Si sé que voy a utilizar muchas veces una función, por ejemplo, la de este ejercicio, que es ver si un número es par o impar, hago una función que me haga ese cálculo. O por ejemplo, las funciones de PCIN son, las funciones matemáticas, el valor absoluto, truncar un valor, redondear. Estas son funciones que reciben un parámetro y devuelven un valor. Yo, si quiero usar el valor absoluto, tengo que decir, no sé, definir num como entero. Y después, si quiero usar la función valor absoluto, a num le asigno le asigno el valor absoluto de num, por ejemplo. Punto y coma. Una función entonces siempre va a tener un nombre, paréntesis y parámetros de entrada. Puede tener uno o muchos, no sé si existe sin parámetros una función, y me devuelven un valor. Es decir, que o lo tengo que asignar una variable, o la tengo que mostrar por pantalla, tengo que usar un escribir, el valor absoluto de un número podría ser. Esas son las funciones. Los procedimientos, bueno, acá había un montón más, ¿sí? Seno, coseno, tangente, son funciones matemáticas. Las funciones de cadena son la longitud, la subcadena, es decir, subcadena, está más fácil, la longitud de una cadena, yo digo, decime la longitud de esta cadena, y esto me va a devolver un valor que se lo tengo que asignar a una variable. Entonces, la longitud de la cadena ASAD la resuelve y me la devuelve en la variable num. ¿Sí? Entonces dijimos, una función es un bloque de código que resuelve algo. Por ejemplo, en este caso, alguien programó la longitud de una cadena. Entonces, que recibe como parámetro una cadena y tiene que devolver un valor numérico. ¿Sí? Estas son funciones que ya vienen en PCI. Nosotros vamos a ver las que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Y los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Los procedimientos son órdenes que uno le da a la máquina. ¿Órdenes de qué tipo? Y tienen un nombre y pueden tener o no parámetros. Por ejemplo, puede ser
escribir. Yo digo escribir la variable num, la palabra hola. Sí, estos son los parámetros del procedimiento escribir. Generalmente en otros lenguajes es entre paréntesis también. Y son órdenes que le da la máquina. No me devuelven ningún valor, fíjense que no se lo asigno a nadie, sino le digo escribí tal cosa. ¿Sí? Si lo quiero buscar esto en la ayuda, voy al índice y busco funciones y subprocesos. PCI lo maneja de forma distinta. Tiene funciones o subprocesos. Entonces, como les dije, la función es un nombre, es el nombre de la función, los argumentos que recibe como parámetro, separados por coma y todos entre paréntesis, y una variable de retorno donde se le asigna el valor de la función. Todas las acciones que tienen que ver con esa función y fin función. Esta es una función y los procedimientos no los maneja muy bien. Creo que no los maneja directamente. Y después lo vamos a ver más claro. Los parámetros que recibe pueden ser por valor o por referencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, volvemos a donde estábamos. Estábamos acá. Entonces, vamos a hacer, borro todo. Vamos a hacer una función que determine si un número que yo le paso como parámetro es par o impar, ¿sí? Entonces, estoy parada acá, aplico función. Entonces ahí ya me puso el esquema. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de mi función? El nombre de mi función es par. Es par. Los argumentos que va a ser una variable num de tipo entero. Y me va a devolver una variable de tipo lógica. Entonces, ¿qué va a ser mi función? Y preguntará si el resto de dividir num por 2 es igual a 0, entonces lógica, vamos a decir. Entonces logi
es igual a verdadero. Si no, logi es igual a falso. Punto y coma, punto y coma. Y ahora yo en mi programa puedo, no sé, leer un número, por ejemplo, escribir sin saltar, ingrese un número, punto y coma, leer num, no lo definí, ahora lo definimos. Yo digo definir num como entero, punto y coma, leo num. Y ahora puedo llamar a la función spar de num y puedo escribir el número ingresado spar punto y coma. A ver, vamos a probar esto. Ingreso un número 9. Uy, la variable logi no está definida. Ejecuta. Ingreso el número 9. El número ingresado es la variable logi no está definida. Ahora 9. Definir logi como lógico. Nueve es falso. Vamos a iniciar. A ver, ingrese el número 6. El número ingresado es par verdadero. ¿Se entendió? Si yo sé que voy a reutilizar, si voy a utilizar muchas veces para saber si un número es par, ¿qué hago? La programo una vez, la defino y después nada más que la llamo. Yo digo que el trabajo de un programador es pensar cómo hacer para trabajar menos. Y bueno, esto es para trabajar menos, es para reutilizar código. ¿Sí? Entonces, dijimos, una función tiene que devolver un valor. Un valor. Entonces, defino función, le pongo el nombre y entre paréntesis los parámetros que va a recibir mi función. En este caso, para saber si es par o impar, necesito un número nomás. Entonces tengo un solo parámetro de entrada. Y me devuelve una variable que es de tipo lógico. Entonces, bueno, la función, para saber si un número es par, tengo que saber si el resto de dividir por 2 es 0. Entonces,
Si el resto de dividir por 0, alojo y le asigno verdadero, si no falso. ¿Sí? Esta es mi función nada más. Entonces después acá nada más que la llamo. Digo, es par de num, me devuelve un valor que lo imprimo, verdadero o falso. ¿Sí? Vamos a intentar otro, a ver. Desarrollar una función que sea valor absoluto, que reciba como parámetro un número entero y devuelva el valor absoluto. El valor absoluto devuelve el valor positivo del valor ingresado, también llamado módulo. El módulo de x es x si x es mayor a 0, o menos x si x es menor que 0. Si siempre lo termina devolviendo en positivo, esa es la función. Bueno, entonces dijimos, ya existe la función módulo, pero nosotros vamos a definir la nuestra, el valor absoluto, perdón. Entonces, digo, voy a definir una función. Ahí me puso el esquema. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Valor absoluto. ¿Qué parámetros necesito? Una variable x. Acá defino y me va a devolver una variable que sea valor absoluto. Acá defino, definir. Vean cómo entero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si x es mayor o igual a 0, a valor absoluto le asigno x, punto y coma. Si no, a valor absoluto le asigno menos x, punto y coma. Entonces, en mi algoritmo principal voy a hacer lo mismo, voy a copiar, si yo trabajo menos, control C, control V, escribir sin saltar, ingrese un número, leo el número y acá el número, el valor absoluto del número ingresado es dos puntos y acá llamo a la función. Valor absoluto. La probamos a ver qué hace. Ingrese un número 444. El valor absoluto es 444. Voy a iniciar. Ingrese un número menos 464. El valor absoluto es 654. ¿Se entiende? Entonces, en los demás lenguajes yo tengo que definir el valor que me ingresa como parámetro.
Acá, como sabe que num, cuando llamo a la función num es entero, lo que estoy recibiendo como parámetro es un entero. Pero en los demás lenguajes es un poco más estricto. A ver. Desarrollar un procedimiento que lo que haga es invertir los números que recibe como parámetro. Entonces, que reciba como parámetro dos números enteros por referencia, que vamos a explicarlo, y los invierta. Entonces, ¿qué son parámetros por valor o por referencia? A ver. Por valor significa, por ejemplo, volvemos para atrás. Volvemos a este ejemplo. Si yo acá al valor que ingresa como parámetro, que es X, lo modifico, por ejemplo, digo que X es igual a 0. Y acá digo escribir num, punto y coma. Si yo no digo nada, no especifico si el parámetro que recibo es por valor o por referencia, es que lo está recibiendo por valor. Entonces, punto y coma acá que me está faltando. Si yo acá al valor que recibo lo inicializo en 0, acá cuando llegue al programa, ¿qué me va a escribir? En num, que es lo que yo le pasé como parámetro. Vamos a ejecutarlo. Ingreso un número 99. El valor absoluto del número ingresado es 99 y me muestra num. Num sigue siendo el mismo valor que yo ingresé como parámetro y no lo cambió como yo lo cambié acá. ¿Por qué? Porque acá lo que me está entrando es una copia de este número. Me está entrando el valor de este número, no el ¿cómo lo explico? Una copia de este número me está entrando. No me está entrando este número donde si yo lo modifico, se me modifica acá. Si yo hubiera puesto por valor, es lo mismo que dije por valor. Es lo mismo que no poner nada, así que si lo vuelvo a ejecutar va a ser exactamente lo mismo. Sí, acá lo cambié y no me lo cambió nada. No poner nada o poner por valor, eso es lo mismo. Ahora vamos a poner por referencia. Y vamos a ejecutar. Ingreso en valor 99. El valor absoluto del número ingresado es 99 y me imprime el valor de X, el valor de num, que acá en el programa principal nadie lo modificó, se supone que es el que leí, pero como yo lo pasé por referencia, si adentro de la función lo modifica, acá lo modifica. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo les había explicado cómo guarda las cosas en memoria? A ver si lo encuentro.
un segundo. Memoria. A ver. Acá. Una variable es como una cajita de zapatos donde yo guardo valores. Ahora, si yo a una función le paso como parámetro este valor, el 7,5, y no le paso la dirección donde tengo el 7,5, aunque modifique el valor que yo le pasé, no me está modificando este que está acá adentro. Pero si yo le paso un valor por referencia, lo que le está mandando es la dirección donde tengo la variable. Entonces, si modifica la variable, me va a modificar lo que tenga esta dirección. ¿Se entiende? Vamos de nuevo, a ver. Voy a intentar. Entonces, acá. Si yo digo por valor, lo que está haciendo es lo que está haciendo es, me está haciendo una copia de la variable, y yo lo que le estoy pasando es otra dirección de memoria que tiene adentro un 7,5. Entonces, si en algún momento alguien lo modifica, como acá que yo le dije x vale 0, lo que está haciendo es acá poner 0 en la copia, no en la variable original que yo le pasé como parámetro. Ahora, si yo la defino por referencia, lo que le estoy mandando no es una copia, le estoy mandando esta misma dirección de memoria. Así que si en algún momento a x le asigna 0, a este 7,5 lo voy a borrar y le voy a poner 0. Cuando yo lo quiera imprimir, me va a mostrar 0. Yo sé que es medio complejo. Yo sé que es medio complejo y no se va a entender de primera, pero más o menos que vayan teniendo una noción de lo que es pasaje por valor y por referencia. Entonces, volvemos al ejercicio. El ejercicio pide un procedimiento que invierta los números. Recibe dos números como parámetro y los invierte. Entonces, vamos a intentar. Dijimos que en PCI los procedimientos no existen. Son funciones que hacen acciones. Entonces, recibe ¿qué argumento? Recibe como parámetro x e y. El método se llama intercambiar x con y. No devuelve nada.
y le digo que los recibe por referencia. Los dos parámetros los recibe los dos por referencia. Un segundo. Tengo un perro molesto. Entonces, dije que las dos variables las recibe por referencia. Y adentro del programa, ¿qué voy a hacer? Del subalgoritmo. Funciones y procedimientos son subalgoritmos. Entonces voy a definir una variable auxiliar como entero. Y aux le voy a asignar el valor de a, de x. A y le voy a asignar el valor de x. Y a x le voy a asignar el valor de aux. Ahí no le gusta, vamos a cambiarle la variable z, porque lo toma como el i lógico. Z. Entonces acá en el algoritmo principal voy a copiarme control C, vamos a copiar acá, control V, ingrese un número, vamos a definir dos variables, num y num1 como entero, leer num, voy a leer dos variables. Defino arriba para que quede más claro, ingrese un número, ingrese otro número, vamos a llamar num, dijimos num y num1. Acá vamos a llamar intercambiar num con num1, punto y coma, y vamos a escribir num y num y num1
igual, y vamos a escribir num, num 1. Acá ya que estamos lo escribimos una separación entre los dos. Ahora vamos a probar esto. Ingrese un número 8, ingrese otro número 5. Uy, algo anduvo mal. A ver, vamos al procedimiento. En AUX guardo X, a Z le guardo X, esperen, a AUX. En AUX guardo X. A X le guardo Z. ¿Qué dije? A Z le guardo X. A Z le guardo X. Y a X, no, estoy poniendo mal. En AUX guardo X. En Z en X guardo Z. Y en Z guardo AUX. Ingreso un número 2 y 3. Los números quedaron invertidos, 3 y 2. Vamos a ver lo que hice. Si tengo solo dos variables, no puedo invertirlas porque una pisa la otra. Entonces tengo que utilizar una tercera que es AUX. Entonces, en AUX guardo lo que hay en X. A X le asigno el valor de Z y a Z lo que tenía guardado en X. ¿Sí? Entonces, como le dije que es por referencia, recibía por referencia los valores, quiere decir que cuando intercambió realmente me intercambió los valores. Ahora num dice otra cosa y num1 dice otra cosa, no lo que estaba recibiendo acá. Si yo esto mismo, control C, control V, si yo escribo después de leer este cartel me va a dar una cosa, los intercambio y los vuelvo a mostrar y me va a dar otra. Ingreso un número 5 y 6, valor num es 5 y 6 num 1, y después de intercambiarlo me queda 6 y 5. ¿Sí? Bueno, y a ver otra función, año bisiesto. Una función que me devuelva si un año es bisiesto. ¿Qué necesito saber? Necesito saber, un año es bisiesto si es múltiplo de 4, pero además los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo que sean múltiplos de 400. Está complicado, ¿no? Entonces, a ver, un segundo. Mi perro sigue molesto. Entonces, vamos a intentar programar una función que me devuelva si un año es bisiesto. Llamo a función.
si es bisiesto o no, ¿qué me va a devolver? Un valor lógico. Así que la puedo llamar logi a la función. Y adentro la tengo que definir. Definir logi como lógico. Punto y coma. Ahora, el nombre de la función, ¿cómo se va a llamar? Es bisiesto. ¿Y qué recibe? Eso que se escucha es mi hijo que estaba jugando con los amigos en internet. Entonces, recibe como parámetro num, año, ¿no? Año. El nombre de las variables nunca conviene los símbolos especiales. Una ñ es un símbolo especial, así que o ponen año con i o ponen ano. Yo pongo año. No utilizar la ñ, acuérdense, ni caracteres especiales de porcentaje, de ampersand, de arroba, numeral. En nombre de variables traten de no usar nada de eso. Entonces, recibe como parámetro año. Bueno, ¿qué tengo que pensar ahora para saber si es bisiesto? Dijimos, si es múltiplo de 4, y, a ver, sí, año. Si es múltiplo de 4, ¿cómo sabemos? Usando la función módulo, que es el resto de dividir. Si el módulo de dividir por 4 da 0, esto quiere decir que es múltiplo de 4. Acá, si es múltiplo de 4. Y ahora tengo que ver si es múltiplo de 4 y no es múltiplo de y no es múltiplo de 100. Vamos a copiar acá. Y no es múltiplo de 100. A ver, los años son, vamos a decir, un año es bisiesto si es múltiplo de 4. Sin embargo, los años múltiplos de 100 solo son bisiestos si a la vez son múltiplos de 400. O año es múltiplo de 400. Entonces logi es igual, le asigno verdadero, punto y coma, si no, le asigno false.
Le asigno false. Entonces termina la función, triqui. ¿Y qué hace el algoritmo? Leer un año, vamos a copiarnos también. Control V. Escribir, ingrese un año. No tengo año, no tengo N en esta computadora. Ingrese un, bueno, año, quedará en mal. A ver, esperen, a ver si me acuerdo cómo era. No. Bueno, ingrese año. Listo. Nunca me entero. No, un segundo. Ingrese num, leer num. Ahora tengo que llamar el año. El año ingresado. ¿Es bisiesto, por ejemplo? ¿Es bisiesto? Y acá llamo a la función is. Así se llamaba la función. ¿Es bisiesto? ¿Es bisiesto? Vamos a probar. Ingrese un año. 1984. El año ingresado es verdadero. Estoy mirando acá, no es que me lo sepa de memoria. Sin embargo, los múltiplos de 100 y si a la vez son múltiplos de 400, no son bisiestos. Entonces, sin embargo, los años múltiplos de 100 solo son bisiestos si son múltiplos de 400. Vamos a reiniciar. Entonces, por ejemplo, el año 100 tenía que dar falso. Muy bien. 400, a ver qué dice. El año 400, verdadero. Sin embargo, los años múltiplos de 100 solo son bisiestos y a la vez son múltiplos de 400. Por ejemplo, 1800 no es bisiesto. $1800 no es bisiesto, mientras que 2000 sí lo es. Vamos a reiniciar. 2000 sí lo es. Bueno, entonces, suponiendo entonces que yo voy a necesitar saber si un año es bisiesto o no, PCI no me trae esa función, la tengo que desarrollar yo. Entonces, desarrollo la función es bisiesto y después la utilizo varias veces en mi programa y me queda mucho más sencillo sin tener todo este cálculo complicado adentro de mi programa principal. Queda mucho más elegante, mucho más corto y conciso y claro una función. Entonces, resumiendo, ¿para qué servían las funciones y procedimientos? Para dos cosas: para reutilizar código y para que quede más sencilla la programación.
Si yo encuentro la función es bisiesto, sé que hay alguien que resolvió este problema y me va a devolver si es bisiesto o no, sin tener todo este código complicado dentro de mi programa principal. ¿Sí? Esto es todo por hoy, espero que hayan entendido, y si no, me consultan por mensaje o por mail. Buenas noches.